Costeo de inventario en Odoo. Es un tema que suele ser más avanzado. ¿Por qué más avanzado? Porque el que quiere entender de costeo ya no solo es que necesite conocer el paso a paso, el clic que tiene que hacer para ejecutar una operación, sino que tiene que entender lo que ocurre detrás de esos clics. Porque recordemos que Odoo, al llevar una contabilidad invisible, al llevar una contabilidad que se hace en automático, a nivel contable, financiero, los registros, toda esa valorización sucede por detrás en automático. Entonces, los usuarios regulares no se tienen que preocupar de eso. Si yo soy usuario de inventario, incluso si soy administrador de inventario, me preocupo de recibir el producto, contar lo que llegue bien, validar cuando se tiene que validar, sé cómo hacer clic en la transferencia para validar una transferencia. Pero, ¿qué está ocurriendo detrás de todo eso? Está ocurriendo una valorización, un costeo. Entonces, cuando hablamos de conocer lo que ocurre detrás de, para entender de una manera más profunda e integral el sistema, ya es conocimiento en donde se enlistan los usuarios avanzados para poder tener esa comprensión, para poder planificar correctamente sus finanzas, para poder establecer las políticas de gestión en su empresa de modo que se aseguren que todo quede bien registrado y valorizado como quieren, ¿no? Entonces, en definitiva, es un tema interesante que no es para todos. Hago este disclaimer porque puede que un usuario principiante en Odoo o que solo quiera aprender temas básicos de inventario en Odoo ve este video y se termina asustando pensando que wow, Odoo es súper complejo, ¿no? Lo que pasa es que estamos abordando temas complejos. SAP Solution nos pregunta, además de sistemas de costeo por promedio, ¿qué más se puede utilizar? Buena pregunta inicial porque nos da pie a hablar de los sistemas de costeo en Odoo. Cuando hablamos de costeo de inventario, tenemos que irnos al módulo de inventario. Inventario trabaja de forma amarrada con la contabilidad. Sin embargo, no es necesario tener una contabilidad automatizada para gestionar el costeo. Es decir, nuestra aplicación de inventario va a valorizar y costear nuestros movimientos de inventario aun cuando no llevemos contabilidad. Esto es importante porque a veces hay quien le interesa solo llevar un control de inventario en Odoo, ¿no? Vende en Odoo, controla su stock en Odoo y quiere llevar desde luego el control de costos de su inventario en Odoo. Y para eso no necesariamente requiere el módulo de contabilidad. Pero como Odoo integra sus aplicaciones, si además llevamos la contabilidad, mucho mejor, ¿no? Entonces, todas esas valorizaciones de las transacciones de inventario que se costean van a repercutir no solo en el valor de nuestro inventario, sino también en el valor contable del inventario. Ahora, cuando hablamos de cómo costear, Odoo te propone 3 métodos de costeo que cubre la mayoría de casos de uso. La mayoría de casos de uso. ¿Cuáles son esos 3 métodos? ¿Y dónde se definen? Lo defines en cada producto. Y esto es genial. Algunos se preguntarán, Fernando, pero estar definiéndolo por producto es muy riesgoso, ¿no? Porque, ¿qué pasa si, por categoría de producto, mejor dicho, qué pasa si me equivoco y defino mal alguna categoría, el método de costeo de alguna categoría? Mejor lo defino en la configuración para toda la empresa y ya está, ¿no? Ya lo configuro una vez y ya se quedó así. Y es que no siempre es tan sencillo porque una misma empresa podría manejar múltiples métodos de costeo porque hay productos distintos, productos que tienen una naturaleza completamente distinta, hay productos de altísimo valor, hay otros productos que no tanto, hay productos que no se mueven con la misma periodicidad, hay productos que dependen mucho de fluctuaciones de diferencias de tipo de cambio, etcétera, etcétera. Entonces, la naturaleza del producto puede variar y por eso Odoo nos permite con mucha flexibilidad, a través de las categorías de producto, definir cuál es el método de costeo que vamos a utilizar. En ese caso,
voy a entra a un producto para a través de él entrar a su categoría. Para revisar cuáles son esos 3 métodos de costeo que tenemos. Aquí está. En la categoría del producto, si quiere entrar directo a la categoría, también aquí en configuración tienen Product Categories, donde administran el listado completo de categorías. En la categoría del producto tienen este campo clave, esencial, fundamental. Si están trabajando un proceso de implementación en Odoo, que va a implicar la gestión de inventario, de las primeras preguntas que tienen que resolver es cuál es el método de costeo que vamos a utilizar. ¿Ok? No salgan a producción, no empiecen a utilizarlo si no se han preguntado y no han resuelto antes esta pregunta, porque luego corregir malos costeos trae más trabajo. Entonces, hagamos bien las cosas desde la primera vez y asignemos correctamente el método de costeo a nuestros productos. Ya. ¿Y toda esta introducción para qué? Para hablarle de los 3 distintos métodos de costeo que manejamos. Precio estándar o costo estándar. FIFO. En FIFO o PEPS, ¿no? FIFO es el PEPS, ¿no? En español. FIFO o PEPS, claro. First in, first out. Primeros en entrar, primeros en salir. Sí, correcto. La costumbre de decirle FIFO. Ya, PEPS, ¿no? El método PEPS, o sea, el costo estándar, el PEPS y el promedio. El average, ABCO. Son los 3 costos más utilizados que hay. A nivel de la industria general, global, son los 3 métodos que además la mayoría de legislaciones en los países acepta. También hay que fijarnos en temas legales porque la legislación local, territorial, fiscal, también define este tipo de cosas. Entonces no son detalles menores. Hay algunas preguntas. Entonces, son estos 3 los métodos de costeo. Technosolution A&H nos dice, ¿podrías explicar un poco la diferencia entre FIFO, LIFO, al nivel de costeo? Ya. Odoo no tiene el método LIFO, ¿no? O sea, last in, first out no existe en Odoo. Sé que en algunos casos pues tiene sentido, nuevamente regresando a la naturaleza del producto, puede tener sentido utilizar un LIFO. Entonces, hasta la versión 17 no había una manera sencilla de cubrir esa casuística. A partir de la versión 18, tampoco existe el LIFO. Esto que les estoy mostrando es la versión 18 de Odoo. Tampoco existe el LIFO, pero hay otro método que podría sustituir al LIFO, que es la identificación de costeo específica por lote. Entonces, una alternativa, si quieres algo lo más cercano al LIFO, es un método de identificación específica por serie o por lote, en donde ya a partir de la versión 18 Odoo identifica y costea de manera independiente cada lote. Una maravilla, ¿no? Eso es algo que sí, no tenía Odoo hasta esta versión y ya lo trae. Entonces, ¿en qué consiste el FIFO en Odoo? Dado que no hay LIFO, al menos ya te di una alternativa, pero vamos a ver en qué consiste el FIFO y por extensión van a poder deducir en qué consistiría el LIFO que Odoo no cubre. Entonces, FIFO implica first in, first out. Hablando de método de costeo, no de estrategia de retirada, que es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de FIFO en método de costeo, significa que el producto que Odoo retire de su stock, cuando salga un producto en Odoo, cuando se consuma un producto en Odoo, el costo que se va a considerar en esa salida de producto es el costo que tenga registrado de acuerdo al que entró antes, de acuerdo al producto más antiguo del que lleve registro Odoo. En otras palabras, si primero compré un producto a 10 y luego compré un producto a 20 y luego necesito consumir un producto,
cuando consume ese producto, porque entró en un proceso de manufactura o porque lo vendí y se convierte en mi costo de venta, ¿a qué costo debo reconocer o a qué gasto, a qué valor debo reconocer ese consumo de esta unidad? A 10 en este ejemplo, ¿no? Porque es el costo más antiguo del que Odoo conserva registro, ¿no? que todavía tiene en stock. Eso es en esencia el FIFO. El promedio implica, bueno, el promedio ya es más universalmente conocido, implica que promedio de uno, todo lo mete a la bolsa, al mismo saco. Entonces, así lo compres a diferentes costes, a diferente valor, a nivel de inventario, se suman esos totales y se divide entre la cantidad de stock que tienes. Eso sería. Y LIFO sería lo contrario al FIFO, ¿no? Odoo tendría que utilizar el costo del más reciente del que guarda registro, ¿no? De los productos que tienen stock, ¿no? El costo del último producto en entrar. Y eso no lo hace. No lo hace. ¿Y cómo el costeo específico por serie o lote te podría ayudar en el LIFO? Yo sé que no es un LIFO, pero al menos tú puedes escoger qué serie es la que estás vendiendo o qué lote es el que estás vendiendo, y en ese caso ese es el coste que Odoo va a utilizar, ¿no? Entonces escoges la última serie y ya está, ¿no? Podría ayudarte a sobrellevar el LIFO en Odoo.